Hola amigos de Ayacucho desde el estudio del CDA, Club Departamental Ayacucho. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, la voz encantadora de nuestra Lucero del Perú, María Jesús Rodríguez. Bienvenida. ¿Cómo está, River? Agradecerte por la invitación y sobre todo a nuestros amigos del CDA, que después de mucho tiempo podemos llegar para poder hablar un poco sobre nuestra música, sobre nuestro arte y nuestra trayectoria artística. Claro que sí, hemos estado muy contentos de ver los nuevos trabajos que estás presentando, que has venido haciendo también durante este tiempo de pandemia, que no has estado quieta, sino más bien has estado produciendo tu nueva música. Cuéntanos un poquito cómo te ha ido, qué ha sido de tu realidad. Bueno, gracias a Dios, tú sabes, como músico comprenderás pues que nosotros los artistas no podemos estar sin difundir nuestra música, sin continuar nuestro camino que nos hemos trazado, y pues por ello he tenido la oportunidad de grabar diferentes temas musicales, temas sueltos que hemos ido grabando, retomando el arte tradicional autóctono que es con arpa y violín. Hemos realizado un bonito trabajo que se titula Canto al Cielo, es una canción de un gran amigo, colega también, concertista, ayacuchano, Carlos Linares Romaní, de Puquio, Lucanas. Así que es un tema que habla mucho sobre la vida, sobre la pérdida también, que creo que ha encajado bastante en este tiempo de pandemia, en que muchos de nosotros quizás hemos perdido un amigo, un familiar o un colega también, y pues no deja de afectarnos, ¿no? Como seres humanos que somos, que estamos acostumbrados a amar la vida. Claro que sí, de este compositor puquiano, Carlitos Linares, vamos a escuchar pues este precioso tema que lleva por título Canto al Cielo. Tierrita que un día se juntó con el agüita del Tupichcapuquio. Eres lucero que un día amaneció bajo el manto de la Candelaria. Eres florcita del jardín, eres milagro del cielo, niña humilde que dio luz a la noche más oscura. Entre tus brazos hallaba el consuelo cuando te mía de niño a la noche. En tu ternura sentía protección, cuando lloraba tú me consolabas. Madre humilde andina, mujer valiente a la vida, el resplandor de tu luz es la blancura de tu alma. Tu ausencia es grande, tu presencia hace mucha falta en este mundo.
cada momento estás presente. Algún día volveremos a encontrarnos y estaremos juntos para siempre. Ahora te fuiste hacia la eternidad, en ese viaje que ya no hay retorno. Un gran vacío dejas en la tierra, en estos campos que amabas tanto. Ahora eres lluvia que riega y da vida a la tierra. En el verdor de tus campos ahí vivirás por siempre. Tu alegría reflejada en la lluvia de febrero, tristeza se irá en los vientos de agosto. Caminaré por tus pasos para encontrarnos donde estés. Algún día volveremos a estar juntos para siempre. Lucero del Perú es el apelativo, el eslogan o el título que tiene tu carrera artística. Cuéntanos a qué se debe esta denominación. Bueno, yo empiezo mi afán, mi inquietud por el canto cuando tenía 11 años de edad. Pues yo nací en Lima. Yo he crecido en Lima, he vivido en Lima, pero mis raíces son ayacuchanas. Mi abuela, por parte de papá, es de Parinacochas, de Incuyo, la meseta de Parinacochas, donde se encuentra el Nevado del Sarasara, la laguna de Incahuasi. A los 11 años a mí me llamó la atención el hecho del arte, cantar, bailar. Y gracias a Dios, justamente en el primer año de secundaria me tocó el curso de arte y creatividad con la profesora Hilda Cabrera Flores Cuculi del Perú, soprano de coloratura. Ella nos enseñaba el curso de arte que incluía danza, canto, y recuerdo que la primera danza que nos enseñó fue precisamente los llameritos de Parinacochas. A mí me llamó mucho la atención el canto, el baile. Entonces yo le pregunté a mi papá, pues papi, ¿dónde queda Parinacochas? Le digo. Mi papá me dice, Parinacochas está al sur de Ayacucho, y precisamente ahí está ubicado uno de los distritos donde ha nacido tu abuela, es Incuyo. Entonces yo dije, uy, papá, tenemos que conocer esta hermosa tierra de Incuyo, y me llevó. Fue el primer suelo andino que pisé, Incuyo, y quedé enamorada de los paisajes, de la laguna de Incahuasi, del Nevado del Sarasara, de la comida, toda la tradición en realidad, y las historias que iban contándome pues la familia. Era un reencuentro con mi familia, con mis raíces. Entonces, volviendo ya de Incuyo, yo decido pues no formar una agrupación, digamos así, bueno, muy admiradora también, tú sabes, de todos los géneros musicales. En esos tiempos, como toda adolescente también, pues a mí me gustaba cantar mis baladas, ¿no? Entonces decidí formar un grupo. Me decían, tú eres tan inquieta como un lucero. Entonces viene ahí el nombre de Lucero. Me decían, no, es que tú no paras, tú estás en una, en otra. Y yo ya estaba formando mi agrupación, tipo Pandora, formaba con mis vecinas. ¿Era un trío también? Sí, un trío. Sí. Entonces, incluso recuerdo que por ahí yo componía algunas canciones y yo decía, no, nosotras tenemos que hacer nuestro grupo. Y ya pues de ahí se abrió un camino para mí.
Me dijeron, tú te vas a llamar Lucero del Perú, porque yo canto todo tipo de género musical. Me gusta todo tipo de música, así que yo canto música criolla, música tropical, música vernacular, pero en lo que más enfocada estoy ahorita pues es en la música vernacular. Ahora, la música tradicional con arpa y violín. Claro que sí, y vemos que bueno, el arpa y violín realmente siempre te ha acompañado, como tú estabas contando, tus inicios de reencuentro con tus propias raíces, ¿no? Así es. Porque a pesar de nacer en Lima, como muchos de nosotros, pues nuestras raíces, la sangre llama, como se dice. Ala. Un momento que ya comes el cuy, que sabes saborear pues la papa del queso en el mismo campo, ya te cambia la vida, ¿no? Y eso como artista creo que es como una bisagra muy importante para poder encumbrar. En tu caso, justo estábamos hablando con Lucero del Perú, ella se encarga pues de producir, ¿no? Decide lo que va a hacer en este disco, en el siguiente, cuál formato, con qué marco musical lo va a hacer, y eso es porque seguramente la palabra versatilidad que te ha acompañado al cantar música criolla, música vernacular, cumbias, baladas, ¿no? Casi formas un nuevo Pandora, como nos estabas contando. Y eso es muy bueno, no muchos cantantes pueden decir lo mismo, y nos alegra que tú hayas tenido la oportunidad pues de producir tu música desde siempre. Hemos visto que también has hecho música con la guitarra, temas también muy bonitos que están en las redes sociales, que pueden encontrar como Lucero del Perú o María Jesús Rodríguez Lucero del Perú. Y bueno, ha habido muchos temas, hasta tradicionales también. Por supuesto, ahí vi un video que hacías con Roxana Gutiérrez, que es como tu Pinky, como se dice, que siempre te vemos haciendo buenos dúos y hacen juego de voces espectacular. Uno de los temas que me gustó justo que estuve viendo es el tema Cómo de vivir sin ti, en una interpretación un tanto diferente, ¿no? ¿Cuáles han sido tus referentes para esos temas tradicionales, por ejemplo? Definitivamente para esta canción precisa ha sido la voz de Nelly Munguía. Nelly Munguía, una artista de Paucar de Sarazara, San José de Usua, la tierra de mi esposo, a quien recuerdo con todo cariño. Y pues yo escuchaba siempre a mi papá con los discos, con la música de Nelly Munguía, Juli Llanes, Edwin Montoya, y pues yo quedé cautivada con la voz de Nelly Munguía. Y precisamente este es uno de los temas que nosotros hemos cogido, hemos recopilado pues en la voz de ella, tratando de hacerlo muy a su estilo, porque ella tiene un estilo muy particular de cantar esta canción, no como lo he escuchado a otras intérpretes, pero yo creo que es ahí donde está el gusto, ¿no? Hacerlo de manera diferente. Claro que sí. A ver, vamos a recrear un poquito una versión así acústica de Mañana, pero en la excelente voz de Lucero del Perú, una tonalidad bastante especial como es el si menor. Vamos a acompañarla. ¿Cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueño? ¿Cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueño? Adiós, adorada prenda, adiós, placer y consuelo. Adiós, placer y consuelo. Adiós, adorada prenda, adiós, placer y consuelo. Adiós, placer y consuelo. Al sol le robaste sus rayos y a la luna su esplendor. Al sol le robaste sus rayos y a la luna su esplendor. Su encanto y a mi pobre el corazón, y a mi pobre el corazón. A las estrellas su encanto
y a mi pobre el corazón, y a mi pobre el corazón. Sin que nada te debiera, porque el alma me robaste sin que nada te debiera. Adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo, adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo. Ay, dura suerte, como no viene la muerte para un pobre como yo. Ay, dura suerte, como no viene la muerte para un pobre como yo. Kaya kay pikapuchkayki kuyasqa warmayanaykiqa yanañawi sonjosuguan yanañawi. Kaya kay pikapuchkayki kuyasqa warmayanaykiqa yanañawi sonjosuguan yanañawi. Qué bonita interpretación, la verdad me he sentido muy, muy contento, es un aire diferente, ¿no? Al inicio también es como un fraseo muy, muy especial, muy, muy diferente el que has tomado como referencia de Nelly Munguía. Así es, yo creo que muy, muy aparte de ello siempre me he dejado llevar por mi instinto musical. Yo creo que tanta mezcla de melodías, de géneros ha hecho que yo quizá pueda hacer algo distinto, ¿no? Sin alterar ni atropellar quizá la melódica que lleva, pero bueno, siempre, como le he dicho, el tema que escuchamos al inicio, que fue la producción que hemos grabado, la canción que hemos grabado de nuestro amigo Carlitos Linares. Recuerdo que precisamente él me dio el tema, me lo dio primero en una voz. Yo le dije, por favor, quítale la voz, le dije, porque yo quiero dejarme llevar por los instrumentos, escuchar, cerrar los ojos, pensar en la melodía, escuchar bien la letra y sentirla. Creo que esa es la mejor forma para mí, particularmente, de poder hacerlo. ¿Y tú, digamos, tocas algún instrumento o tu instrumento netamente es tu garganta, tu voz, tu cuerda vocal? Base. Sí, un poco de base, que sí, claro. Sí. Eso es lo que pensaba también, justo al decirle a Carlos que saque la voz, era porque seguramente querías darle tu propio aire, ¿no? Tu propio fraseo. Así es. Sabemos muchas cosas de María Jesús Rodríguez, Lucero del Perú, entre ellas que es una exitosa cantante con ya varias producciones en el mercado, en empresas discográficas diversas, y ahora produciendo también a partir de tus propias producciones personales. Pero ¿qué no saben las personas sobre María Jesús Rodríguez? ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo han sido tus vivencias? Si no te hubieras dedicado al canto, de repente, no sé, eras una
deportista? ¿En qué se te caracterizaba? Bueno, en realidad yo creo que mi camino siempre ha sido trazado por la música. No me veo en otra faceta. Deporte sí, bueno, sí me gusta el deporte. De hecho, yo practico ahora un deporte que es el Faido. Estoy en un grupo, Group 5, y que es una combinación de boxeo con karate que me gusta mucho. Bueno, aparte de realizar cardio, me libera mucho del estrés que en estos tiempos todos estamos viviendo. Y pues la música es mi mejor refugio. Encuentro ahí todos los sentimientos, y yo creo que en otra faceta no me vería porque yo siempre he soñado cantar desde muy niña. El arte ha estado en mis venas, me gusta bailar, me gusta cantar, todo tipo de expresión artística. Y en cuanto a tu forma de querer verte en el escenario, ¿cómo ha sido tu línea? O sea, tú eres de usar muchas flores, muchos colores, más la ropa típica de Ayacucho quizás. Bueno, no tanto así. Yo he tratado de ser muy sobria en cuanto a los colores, vestirme de flores sí, pero tonos muy bajos, no muy cargados, no mucha combinación de tantos colores, no me gusta. Ya, y digamos en la etapa de composición, ¿has entrado también en ello? ¿Has compuesto algunas cosas? ¿Le has compuesto algo a alguien? Bueno, sí. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas el amor nos inspira. Bueno, yo sí compuse una canción, un poco básica, sí, pero bueno, son unas líneas simples quizás, pero lo plasmamos en un disco en formato guitarra, un estilo así medio norteño, que se llama Tormenta de Amor. ¿Podrías cantarnos algo así a capelita, aunque sea un pedacito? Claro que sí. Tormenta de Amor es un tema que trata sobre el sentimiento del amor, pero quizá muchas veces no correspondido. Vamos a cantar con mucho cariño para todos ustedes, queridos amigos, y agradeciendo una vez más a todos ustedes por la invitación, a nuestros amigos del CDA. Vamos a cantar ahora sí, Tormenta de Amor. Pregúntale a tu corazoncito si él me ha podido olvidar. Ve y dile a tu corazoncito que yo no te puedo olvidar. Los días pasan, me siento triste, me hace falta tu forma de amar, tu indiferencia me duele tanto. Ay, cariño, te extraño más y más. Pregúntale a tu corazoncito si él me ha podido olvidar. Ve y dile a tu corazoncito que yo no te puedo olvidar. Ay, no más. Excelente, excelente. Este temita pertenece a qué número de tus discos o a cuál de tus discos? A la tercera producción que grabamos con la productora de Tarpuy Producciones, A Nadie Más Amarás. Por supuesto, un gran saludo también a nuestra productora Tarpuy y a una de las directoras de esta empresa discográfica como es Janet gran Fernández. Amiga, un gran saludo también para todos ellos. María Jesús, y cuéntanos cuáles son tus planes ahora, digamos, a un corto plazo, digamos, a unos años adelante. ¿Qué es lo que quisieras que el público recuerde de ti? ¿O qué le vas a ofrecer al público, no? Ya tienes producciones de música tradicional, de música también inédita, como temas que hemos cantado ahora también. ¿Y qué es lo que viene para adelante? Bueno, yo quiero seguir con este trabajo de recopilar esos temas tan preciosos que nos han dejado grandes artistas que quizás se están perdiendo, se están descuidando. Esta música tradicional, autóctona con arpa y violín. Justamente ahora estamos grabando en imágenes para lanzar en un videoclip. Hemos estado hace poco en mi tierra, Puyusca, Incuyo, grabando en la laguna Incahuasi, en el Nevado del Sarasara. Ya de manera mucho más profesional, porque la primera vez que nosotros viajamos, pues viajamos solamente con cámaras. En esos tiempos no sé si habían, pero no llevamos dron, pero ahora sí, pues tú sabes que grabar las imágenes con dron es otra cosa. Claro, y Incuyo que tiene un paisaje bastante amplio para la laguna de Incahuasi, ¿no? Imagínate, el Nevado del Sarasara.
tantos proyectos hermosos que tenemos, que esperamos con la ayuda de Dios se cristalicen, y por supuesto de todos ustedes, queridos amigos. Ese es mi gran anhelo, ¿no? Que seguir difundiendo las imágenes de nuestra tierra Parinacochas. Hay mucho por hacer por allá. Como en toda zona, ¿no? de nuestra tierra, de nuestro país, y nosotros estamos para ello. Yo creo que eso es lo mejor que puedo dejar yo, el mejor se ha perdido. No sé por qué motivo, bueno, la productora no se publicó. Sí se publicó. Se publicó, pero cierto lote, pero ya no volvieron a producir esa producción, y es más, ni siquiera yo la tengo. Wow. Entonces, yo creo que voy a tener que volver a grabar, porque ahí incluso grabé 2 temas para Puno. ¿Qué temas eran? Buenos. Celosa, quizás has escuchado. También Cholita Serrana. Esos 2 temas para Puno grabé, homenajeando también pues a mi mamá, ¿no? Porque ella es de allá de Puno, de Huancanévil, que chico de San Pedro. Y bueno, un gran saludo también para todos nuestros amigos de Puno, desde aquí, desde el CDA, que es el Club Departamental Ayacucho. Realmente queremos recibir a cantantes, a artistas de todas partes del Perú que puedan testimoniar, ¿no?, su vida artística, como en el caso de María Jesús Rodríguez, que nos cuenta sus raíces de Puno, sus raíces de Ayacucho, ella nacida en la capital, pero con un gran bagaje cultural que nos aporta en nuestra historia musical. Así que, María Jesús, entre los temitas que estuvimos viendo, hay un temita que habla de una planta que o si te lleva, como se dice, a un destino fatal, o te ayuda a florecer. Escorzonera, hierba del campo, todos me dicen que es remedio. Esta canción la escuché en la voz de la gran Juli Llanes, pues y decidí grabarla en mi primera producción con arpa y violín. Perfecto, ¿qué te parece si hacemos una recreación? Escorzonera, hierba del campo, todos me dicen que eres remedio. Si eres remedio, cura mis males. Si eres veneno, manda la muerte. Si eres veneno, manda la muerte. Sara Sarapi, Yana Fuyubas, Yana Yaringira, Yuraj Yaringira. Chaynam Yohapa, Cuerma Yana. Yuyari guangra, junjari guangra, yuyari guangra, junjari guangra. Mi palomita se fue volando hacia las cumbres del Sarasara. Quise seguirla, pero no pude. Entre las nubes se me ha perdido. Entre las nubes se me ha perdido.
chingnichu, maitapas rabia chingnichu, hitanya piñay cha, aguaguanampa, hitanya rabia cha, aguaguanampa. Pitapas piña chingnichu, maitapas rabia chingnichu, hitanya piñay cha, aguaguanampa, hitanya rabia cha, aguaguanampa. Qué bonito tema, la verdad, el repertorio escogido siempre para las producciones de María Jesús Rodríguez son muy selectas realmente, y queremos saber también qué consejo tú le darías a las personas que quieran dedicarse quizás a lo que tú has venido haciendo desde muy joven, que es el canto, la vida artística, los viajes, los escenarios, las salas de grabación, tras bambalinas, diferentes aspectos que uno debe tener en cuenta cuando se va a dedicar pues a esta profesión. ¿Qué les podría decir a esas jóvenes o esos jóvenes que toman de repente como referencia tu vida, tu carrera? Bueno, sin lugar a dudas, primero que tengan mucha paciencia, porque tú sabes muy bien que este camino del arte es muy difícil. Muchas veces nosotros somos productores, somos editores, tenemos que hacer el trabajo en conjunto nosotros mismos, sobre todo para quienes amamos y queremos la música. En mi caso es así. Bueno, yo me dedico a producir, a hacer la selección de temas, y pues de alguna u otra forma yo me siento contenta con lo que hago. Primero es eso, tener mucha paciencia y luego amar lo que haces, porque si no amas realmente lo que haces y quizá te dicen, oye, ¿sabes qué? Canta este tema o canta el otro. Yo pienso que uno tiene que hacer lo que más le gusta, cantar los temas que le gusta realmente. Solo así va a salir un buen trabajo. Solo así vas a hacer las cosas bien. Y eso aplica en todo tipo de profesión, creo yo, ¿no? Porque muchas veces nos inclinamos y decimos, no, yo creo que acá sí, porque acá me va a ir muy bien económicamente, entonces no voy a hacer lo que a mí me gusta. Y no, pues estás dejando de hacer algo que realmente te gusta solamente por el tema económico, quizás. Quizás para muchos de nosotros económicamente no es muy favorable, digamos, hacer discos, hacer una producción como esta, por ejemplo, que es tradicional, que muchos no gustan tanto, ¿no? Como una producción más comercial, ¿no? Como podría ser algo en formato de guitarra, norte chico, qué sé yo. Entonces, yo pienso que es eso primero, ¿no? Amar realmente lo que haces, dejarte llevar por tu instinto, que finalmente para eso es la vida, para vivirla, para disfrutar y para hacer lo que a uno más le gusta. Claro que sí, se nota que María es una persona muy comprometida con su carrera, muy apasionada con lo que interpreta, y eso es algo muy importante para las personas que quieran dedicarse a la vida artística, tanto en el formato que prefieran, ¿no? La música tradicional, las composiciones nuevas, cualquier estilo de música, pero hay que ser apasionado y perseverante, como lo menciona nuestra querida María Jesús Rodríguez, Lucero del Perú. Lucerito, queremos ver un último tema tuyo, un video, mejor dicho, sobre esta canción que habíamos hecho ahora en formato acústico, pero que también está, por supuesto, para todas las redes. Y también agradecerte tu presencia y agradecer al Club Departamental Ayacucho en la presidencia de nuestro general Cárdenas, que hace posible este espacio cultural para poder conversar de una manera distendida con personajes de la historia musical del Perú, como es nuestra María Jesús Rodríguez. Muchas gracias. Una vez más, River, agradecer por supuesto al CDA y a ti también, bueno, que es la primera vez que podemos conversar, conocernos y sobre todo compartir nuestra música, ¿no? Yo espero que se dé la oportunidad para seguir haciendo más música y quizá pues plasmar algo en un disco, ¿no? Por supuesto, claro, encantadísimo. Que... Sí, la verdad es la primera vez que nos encontramos con María Jesús Rodríguez. De hecho la he visto en muchos escenarios, pero los escenarios son así, a veces es el hábitat del artista, pero a veces no coincides en el horario, no coincides en la gira, no coincides... Y a veces han pasado ya muchos años, ¿no? De hecho, María Jesús es muy joven, se
es deportista y es artista y está siempre en constante actividad. No han pasado mucho tiempo, quizás lo han pasado, no sé si serás consciente de ello, desde que te veíamos en los concursos de canto andino con Roxana Gutiérrez, y ahora después de ya varias producciones estás haciendo tu nuevo disco, así que nosotros encantadísimos de haber conocido algo más de ti, de tus raíces, de tus propuestas, y por supuesto la ventana y esta puerta del CDA a través de Ayacucho desde el estudio siempre van a estar abiertas. Gracias una vez más. Bueno, un saludo para todos mis paisanos de Parinacochas, de Paucar de Sarazara, Ayacucho en general y todo el Perú que nos ven y gustan de nuestro canto. Gracias, River. Hasta otra oportunidad. Gracias, amigos. Gracias. Nos vamos con Escorzonera con María Jesús Rodríguez, Lucero del Perú. ¿Qué estará pasando en tu corazón? Mi corazoncito palpita cada vez más. Yajtayaya. Y esos recuerdos maravillosos que nos llevan a la santa tierra. Para ti, Rubén Ramírez, y para don Leopoldo, feliz cumpleaños. Es la unión de dos violines que llegan al corazón sus melodías. Escorzonera, hierba del campo, todos me dicen que eres remedio. Si eres remedio, curan mis males. Si eres veneno, manda la muerte. Si eres veneno, manda la muerte. Sara, Sara, pillana, uyuras, yana, yariras, yuras, yariras. Chanan, yohama, huerman, yanay, chuyan, biguara, kunkari, guanera, chuyan, biguara, kunkari, guanera. Mi palomita se fue volando hacia las cumbres del Sarazara. Quise seguirla, pero no pude. Entre las nubes se me ha perdido. Para mi gran amigo Miguel Mendoza, el popular Miki. Miki Chayay. Grandes amigos de la vida. Mi palomita se fue volando hacia las cumbres del Sarazara. Quise seguirla, pero no pude. Entre las nubes se me ha perdido. Entre las nubes se me ha perdido. Pitabas, piña chinichu, maitabas, rabia chinichu, hitanya piña piña agua guanamba, hitanya rabia agua guanamba. Pitabas, piña chinichu, maitabas, rabia chinichu, hitanya piña agua guanamba, hitanya rabia agua guanamba. Eso, vamos Hilder Castro, Ivancito y Aida.
aplausos, Perú.